El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Este es Canal Capital. Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy con una de las personas que ha estado detrás de bambalinas de toda la negociación de paz con las FARC en La Habana y ha asesorado tanto a las FARC como al gobierno y ha estado ahí apagando los incendios, desatando los nudos, pero no solamente en este proceso en La Habana, sino que ha sido un intermediador, un facilitador de diálogos con las guerrillas desde hace años y décadas. Señor Álvaro Leiva Durán, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Bueno, usted ¿desde qué gobierno? Desde Belisario estaba en sus andanzas, ¿no? Desde que estaba chiquito. Desde que estaba chiquito. Como presidente del Directorio Nacional Conservador durante el gobierno de Belisario Betancur. Me vincularon a la comisión de verificación. Nunca la liquidaron y yo me quedé ahí. Desde entonces estoy viendo los procesos de paz. Y lo intentó muchas veces. ¿Fue ese puntapié para el proceso en el Caguán, cuando se metió allá en el momento en que Pastrana estaba dando su discurso en el Salón Rojo del Hotel Tequendama y entregó una notica? Y esa notica llevó a que Víctor G. Ricardo fuera y se reuniera con Tiro Fijo y lo demás ya es historia, pero ese proceso quedó frustrado. Sí, la verdad es que yo llevé a Víctor G. Sí, también. Y de ahí sale lo del reloj y todo ese cuento que la gente conoce. Exacto, pero ese fue uno de varios intentos frustrados. Este sí funcionó, al menos va a quedar en un papel. Es como de no creer. ¿Usted, varios días después de que ya conociéramos el anuncio, lo cree? Sí, es que yo siempre creí, desde la primera vez, ¿sabes? Desde la época del Caguán. Yo estaba convencido que la paz era una necesidad, que la estaban buscando. Ahí faltó visión, faltó arrojo. No se conocía bien a la contraparte, no se sabía de qué se trataba. Pero bueno, muchos años, pero aquí fíjese el resultado. ¿Qué fue lo clave para que esta vez sí se pudiera llegar a un acuerdo final? ¿Qué fue lo diferenciador? Ya usted ahorita seguramente visión, ¿no? Que faltó antes, pero ¿qué más en lo puntual? Paciencia. Yo creo que Santos en eso tuvo mucha inteligencia, porque esto habría desesperado a cualquiera. Y el hecho de que además no se limitó exclusivamente a la gente que mandaba y permitió que otros se vincularan y aportaran ideas. Y así se fue construyendo algo en donde cada cual quiere ahora como ser el tenor principal, pero esto fue una labor de equipo, incluyendo en el equipo adversarios. Al final, pues yo diría que habría que abrir un gran telón para que todo el mundo hiciera la venia, pero este fue un conjunto de situaciones, de sorpresas, de equivocaciones, de aciertos y de arrepentimientos, y al final pues tenemos esta obra. ¿Cuáles fueron las equivocaciones? Por ejemplo, la unilateralidad del gobierno en muchos sitios, en muchos momentos, porque se hizo una agenda y en ciertos momentos se desatendió, como el acto legislativo número 1 del 2012, sí, sobre la justicia transicional, usted lo recuerda. Sí. Eso terminó en cero. Ahí está la norma consagrada. Se montó algo por fuera, no correspondía a la verdad. Se derrumbó el proyecto del gobierno y hubo que buscar un proyecto distinto. Se perdió mucho tiempo. ¿Otras? Otra, las circunstancias de la metodología. La metodología pudo haber sido buena el primer año. A los 3 años todavía no habían salido a comer juntos. Eso era una rigidez. Parecía como si se hubiera diseñado una especie de cartilla para negociar. Entonces, como ya dijeron hoy que sí, entonces hagámonos los bobos y no nos juntemos esta tarde, sino dentro de... Una barbaridad. Faltó como el eslabón humano, la necesidad de comprender al otro, de conversar por fuera de la mesa.
Y eso ocupó 2 años y la verdad es que eso iba complicando las cosas. Ya. ¿Y de parte de las FARC? No, yo hablo de ambos, pero particularmente del gobierno, porque el gobierno de golpe se apoyó en esa cartilla que tuvo origen en Harvard que se llama negociar sin ceder, y eso es imposible, porque cuando uno va a negociar y habla de la paz, pues tiene que entender que ha habido errores de lado y lado, y que la historia de Colombia no se puede sintetizar en unas conversaciones de 2, 3 años, cuando el origen de la violencia tiene más de 60 años. Entonces hubo necesidad de entrar al análisis de la historia. La Comisión de la Historia, que fue iniciativa, la verdad yo tengo que confesarla, yo tengo esa iniciativa, se demoró la mesa para aprobarla 1 año y 6 meses, no se quería aprobar. Después llegaron los historiadores y eso fluyó. De ahí depende entonces un poco la visión de qué tipo de justicia hay que aplicar. Viene alguna institución que se trae del exterior sobre la cual no se quería conocer nada, que es el margen nacional de apreciación. En fin, hubo idas y venidas, vueltas y revueltas, que fue necesario, pues, en un momento determinado, cortar y precipitar con una visión completamente diferente a aquella con la que se había arrancado. Hechos que fueron de mucho impacto en la opinión pública, como el secuestro del general Alzate, como la matanza de los soldados, ¿usted los ve como errores de las FARC durante la negociación? Pues claro, ¿O cómo los...? Muchos errores de las FARC. Ni más faltaba que yo fuera a decir que no es así, pero es que se estaba conversando con el adversario alzado en armas durante décadas. Los actuales negociadores son el último eslabón de una cadena que surge por allá en los años 40. De tal manera que equivocaciones hay múltiples y de lado y lado. Eso que se llamaba la guerra de baja intensidad, el problema de los falsos positivos. Entonces aquí lo que hubo necesidad fue de llegar a una realidad. Vamos a ponernos de acuerdo. Aquí ha habido dificultades de lado y lado, ha habido daños de lado y lado. Busquemos una justicia reparadora, restaurativa, con alcances morales. Busquemos una reincorporación en los términos que se logró, que es volver de donde se sale, a las veredas, a los principios, hacia donde están las familias, y particularmente un tema que yo sé que a usted le gusta mucho, que es el eje central de todo, Claudia. Su libro, Las Víctimas, el reconocimiento. Las víctimas, que no son las víctimas del año pasado, ni de hace 5 años, ni de hace 10 años, sino las víctimas en general. Se ha dicho por los expertos que este proceso de violencia, oígase bien, es una cifra que no se maneja claramente, produjo algo más de 1 millón de muertos. Imagínense el número de víctimas que se desprende solo de la desaparición de esa gente, más los desplazados, más los afectados moralmente, más los que apoyaron la guerra desde los escritorios. Sí. Entonces, haber llegado a esto es una bendición, es un acto que realmente debe contagiar humanamente y espiritualmente. Pero a pesar de eso, usted ve cómo la gente se opone, ¿no? No solamente desde la dirigencia política, el Centro Democrático y algunos líderes quizá gremiales o empresariales, pero la gente en la calle, la gente del común, le cuesta trabajo entender por qué esto de la justicia reparativa, por qué no rejas a no ser que no digan la verdad. Mientras las víctimas siguen sufriendo, ¿por qué darles una remuneración económica de 600.000 pesos o lo que sea? ¿Por qué patrocinarles un partido político después del daño que han hecho? No le estoy dando mi opinión, le estoy recogiendo lo que usted también ya sabe y oye por todas partes. ¿Qué respuestas darle a las personas pues que...? Es muy sencillo, esa es una visión desde un ángulo. Aquí se creó una cultura de la intolerancia, de la violencia. Yo veía, en alguna ocasión me tocó en una oficina, un noticiero dando, en vivo y en directo, la muerte de una gente, y la gente aplaudió. Es decir, aquí se acostumbraron a que la victoria está en la aniquilación,
Y entonces, por eso yo tengo los ojos puestos fundamentalmente en la implementación, porque hay que regresarle al país, no a las FARC, los valores. Hay que enseñarle la tolerancia. Es que lo vemos entre los que no son alzados en armas, hay que ver cómo hacen la política. La hacen de la forma más desgarrada, más grosera, más patán, sin consideración de que eso hace daño en la comunidad. Entonces, esto en donde aparentemente no hubo sino un solo lado malo, resulta que no es así, tanto que la justicia espera que gente que no combatió, que gente que no es alzada en armas también haga presencia para contar su verdad, para establecer cómo fueron los hechos. Y allí va a haber un despertar y una comunicación que yo aspiro a que precisamente eso, que yo soy más bueno que tú, que es un poco lo que pasa en este país, yo mucho más bueno que tú, relaje los sentimientos y encuentre que cada uno de nosotros somos responsables. Son responsables los partidos políticos, las instituciones, los funcionarios, la guerrilla, los paramilitares, los pobres soldaditos que los ponían como carne de cañón. Y sobre todo hay una cosa que yo realmente no resisto, y es que los más críticos nunca pensaron mandar a un hijo al frente. Son gentes acomodadas, que les fascina hablar y pontificar dentro de esa visión de yo soy más santo que tú. Vamos. Las víctimas, es el momento de las víctimas y hacia allá tenemos que poner nuestra mirada. Vamos a críticas puntuales, por ejemplo la que hacía el vicepresidente. Entonces, ¿cómo va a diferenciar el Tribunal de Justicia para la Paz al empresario que colaboró con el paramilitarismo porque quería y compartía esa ideología del empresario que colaboró porque porque lo extorsionaron o porque se vio obligado o porque tenía miedo? Si ellos no pueden mostrar un documento que digan yo fui, estamos extorsionando a este señor. Mire, la verdad eso, primero que todo se ve que él no se ha leído. Es que mire, no hay nada peor que oír gente que supuestamente tiene una responsabilidad y una dirección que no se ha leído los acuerdos, por Dios. Si un vicepresidente, ¿cómo es que no ha esclarecido ese punto? Un vicepresidente tiene acceso a los negociadores. Ya era hora de que hubiera hablado con Humberto de la Calle y le hubiera dicho en cualquiera de los años que han pasado, ven Humberto, me cuentas cómo es esto. Pero no ir a hacer una observación desde una revista, después de que culmina un proceso, sin haberse leído los acuerdos, porque ese punto está atendido. Yo hice parte de esa comisión y eso está claramente atendido. ¿Cómo le responde usted a él sobre eso? Al ministro que se lea los acuerdos. Porque no, pero es que ese es un problema. Basado en lo que ustedes redactaron. Lo que usted quiera. Esa persona va, si la llaman, que es muy improbable que la llamen, y cuenta y dice, y sobre esas conductas hay cantidad de maneras de comprobarlas. No se vaya a pensar que esto está hecho para los inocentes, de ninguna forma. Ese es un problema de procedimientos. Y obviamente que mucha gente va a tener que comparecer, porque es el fin de un conflicto de 60 años. Pero realmente yo desde acá le quiero decir a Germán, ¿cómo es que no averiguó sobre ese punto cuando se estaba negociando? ¿Cómo, siendo del gobierno, cómo no se interesó? Aún más, siendo del gobierno, ¿cómo nunca habló del proceso? Por Dios, de tal manera que yo le hago esa reflexión como se la hago a los demás, porque si eso ocurre a nivel de vicepresidencia, imagínese lo que puede suceder en otros estratos. La doctora Marta Lucía Ramírez también en la revista Semana hacía una observación y ella dice que ha leído los acuerdos y yo creo que hay que creerle porque ella es muy disciplinada. Dice, ¿cómo se va a constituir el banco de tierras si en el acuerdo dice que esto es con tierras improductivas? ¿Cómo un dueño de una tierra que la tiene improductiva por cuenta de que la guerrilla nunca lo dejó volver allá por amenazas, va a permitir que le quiten su tierra si el hecho de que esté improductiva no es culpa de él, sino culpa de que fue amenazado por la guerrilla? Mire, le cuento, esa es una opinión de una persona que hace lecturas de revista, con todo el respeto y consideración, y ella sabe que yo siento por ella amistad y aprecio. Eso es una lectura de revista, hay que ver cómo se calculó llegar al fondo y cuáles fueron los tipos de propiedad o de baldíos o de situaciones que llevan a crear el fondo, que no se crea de hoy a la mañana porque se firmó.
tiene un plazo de 10 años y se dice exactamente cuáles son las tierras que se van a utilizar. De tal manera que, mi querida Marta Lucía, a leerse los acuerdos. Y el que mejor le puede explicar eso es una persona muy amigo a ella, porque es que hay con quién hablar, que es el director de Corpoica, Juan Lucas Restrepo, de familia conservadora, hijo de conservador, nieto de uno de los grandes conservadores de Antioquia, participó exactamente en ese diseño. Y no falta sino que ella coge el teléfono y le diga: Juan Lucas, ¿me explicas? Porque no quiero seguir cometiendo errores. Ahora, en el punto de narcotráfico, pues está ahorita la expectativa de ver cómo redactan en el Congreso la ley para determinar cuáles son los delitos conexos al delito de rebelión, que por lo tanto también serían amnistiados. ¿Todo lo que sea narcotráfico será siempre conexo o en algunos casos sí, en algunos casos no? Pues depende de la conducta, del tipo penal, de la situación, del eslabón del narcotráfico, en dónde estoy yo. Por ejemplo, aquí se despenaliza necesariamente al pobre, el que cogen simplemente de víctima, que es el chiquito. No crea, aquí hay una visión holística del problema. Narcotráfico. ¿Quién sabe cuántos narcotraficantes o lavadores de dinero bogotanos distinguidos nos están oyendo este programa? Entonces no se diga que es que el narco, no. Además no se va más allá de lo que señaló la Corte, sobre eso hay sentencia de la Corte. De tal manera que aquí no se está acomodando así porque sí, una situación de esa naturaleza. Yo esta mañana muy temprano, desafortunadamente me acostumbré a despertarme tempranísimo, leí ese capítulo, porque toda la estrategia de sustitución, de despenalización, de subsidios, de proyectos. Mire, ese es un tema que a la gente le preocupa en función judicial, pero no le interesa en función social. Aquí a la gente le importa un pito la suerte de los demás. Tiene su propio código moral o código inmoral, si se quiere, y necesita que se atengan a lo que yo pienso, y resulta que las cosas no se manejan así. Ahí hay unas necesidades básicas, unas definiciones por hacer, y con esto le digo todo. ¿Usted cree que los americanos habrían sacado del tema la extradición si sobre eso no se tuviera una visión absolutamente clara? ¿O usted cree que la entidad de Naciones Unidas, Austria, con su representación en Bogotá, que participó en la redacción, hubiera dejado por sí, porque el doctor Santos es querido, o es bajito o es alto, hubiera con un plumazo echado al piso toda la noción que se tiene del narcotráfico? Claro que no. De tal forma que aquí hay que mirar eso muy despacio. Miremos en el punto de participación política esto de que algunos dicen, es que no son solamente 10 curules, 5 en la Cámara y 5 en el Senado que les van a completar en caso de que ellos no logren la votación, es que son 26 porque le suman las 16 de las circunscripciones especiales que creó el acuerdo de paz. ¿Cómo le responde usted a quienes dicen que blanco es gallina lo pone? Esas 16 circunscripciones especiales no van a terminar siendo para las FARC si esas han sido sus zonas de influencia. Pues yo no puedo decir que no, pero no necesariamente tienen que ser. Se hizo simplemente con la visión de que pudieran participar en política zonas extensísimas del país a donde ni siquiera el Estado ha podido hacer presencia. Porque si el Estado hubiera hecho presencia desde hace 50 años, no estaríamos en esta situación. De tal manera que es la oportunidad para que mucha gente que no tuvo la opción de la democracia aprenda a ser democracia. Yo no le veo por qué un campesino no pueda ir al Congreso, o que todos los del Congreso tengan que ir emperifollados. No, es que la democracia va más allá de los salones de las ciudades. La democracia es con un pueblo que no ha tenido acceso, y eso va acompañado de otras medidas. No son curules para las FARC. Léanlo, mire, los que me están oyendo, se los pido como colombiano, con amor, con esperanza, ¿qué le digo? Con optimismo. Lean las cosas, no se enteren por lo que dicen en el café o por lo que oyeron esta mañana cuando estaban en una situación o una reunión. Eso tiene su explicación lógica y es una paz baratísima.
baratísima. De eso le quiero preguntar, porque mucha gente dice el gobierno se dio en todo y las FARC no se dio en nada. Alguna vez en una conversación con Pablo Catatumbo en La Habana dice, es que allá dicen que se están tragando muchos sapos, pero nosotros, las FARC, también nos estamos tragando muchos sapos. Y yo le decía, ¿pero cuáles sapos? Y él decía, por ejemplo, aquí no se va a acabar el latifundio. ¿Qué otros sapos se están tragando las FARC? Esa es una visión propia de una democracia ampliada. Pues que venga y se pronuncie su discurso y diga por qué y que presente, yo no sé si él va a ir al Congreso, un proyecto revisándolo y él se tendrá hoy que atener a las reglas del juego. Pero lo que le quiero es preguntar a usted, que estuvo en la negociación y además que conoce muy bien a las FARC, ¿qué querían ellos que ya no van a poder tener por cuenta de que hicieron una negociación en la que también cedieron? Muchas cosas. ¿En qué cedieron? Pues primero cedieron en seguir buscando caprichosamente el poder a través de las armas. Segundo, hacerse unas reglas del juego que naturalmente están allí y que implica una modificación en su vida. Tercero, permitir que el país llegue a zonas enteras a donde nunca estuvo. Mire, que vale mucho esto. Calculábamos ahora, en los últimos días, de la semana pasada, esto puede, la gente dice que carísimo. Lo que más o menos se ha establecido allá es 3 veces lo que vale el plebiscito, un día. Mientras que para la paz son, digamos, 3 plebiscitos. Para nosotros son sumas gigantescas. Yo, por ejemplo, nunca he tenido... ¿Implementar el acuerdo vale 3 veces lo que vale hacer el plebiscito? Hasta donde se ha calculado, pero eso no importa, porque algunas personas, hicimos el ejercicio, muy rápidamente esto va a incidir en el crecimiento del Producto Interno Bruto mínimo en 2 puntos. Entonces la base tributaria va a ser enorme, es decir, esto va a terminar siendo un negocio. Algún amigo mío, antioqueño, un cafetero enormemente grande, yo diría que el más grande que tiene el país, me dijo, yo estoy dispuesto a regalar mi patrimonio, 20% de mi patrimonio. Y le dije, pero estás loco. Me dijo, no, por la sola valorización de mis fincas yo lo recupero en 3 años. Entonces en esto cada cual habla de la feria como le va en ella. Aquí no está en peligro la propiedad privada, aquí no se modificó un solo artículo de la Constitución con relación a ese tema, ni hay proyectos para modificarlos. Aquí esto no sale si no es con la iniciativa de los particulares. La empresa privada está siendo esperada en todos esos sitios para ver qué tipos de negocios se hacen. Usted acaba de decir una frase muy importante, esto no sale si no es con la iniciativa de los particulares, y yo le agrego de la sociedad en general. Y de la sociedad en general. Los otros acuerdos que se han hecho, decía la senadora Claudia López hace unos días, que no se ha cumplido como el 70%, porque luego con la burocracia y el aparataje del Estado tan complicado, pues todo queda muy bien en el papel, pero luego no se cumple. ¿Usted tiene ese temor o cree que usted redactaron algo que sí se puede cumplir? Déjeme decirle, ese es uno de los puntos más bonitos por esta razón, porque la gente se mueve alrededor de cosas. Esta mañana me preguntaban, fíjese que el Papa no va a aceptar, se dañaron los acuerdos. Pues les digo, pues bendito el Papa que tiene comunicación con Dios, a lo mejor no conoce a la gente para poner a magistrados en una lista. Pero inmediatamente la Corte de Derechos Humanos Europea dijo, yo lo hago. Esas son cosas accidentales. Lo de fondo es ese tema que usted me señala. Sin duda, un proceso de paz altera, establece nuevas reglas de juego. Hasta el momento no ha habido modificación de normas. Pero yo le pregunto, ¿puede Colombia satisfacer las necesidades del punto 1 o del punto 4, que es sobre narcotráfico, sin el reordenamiento territorial? Por eso al final de los acuerdos se puso una cosa que para mí es fundamental y dice que después del plebiscito habrá que convocar a un acuerdo político con todos los partidos políticos, movimientos políticos, sociedad en general, fuerzas vivas, organizaciones. Constituyente. Lo que usted quiera, pero la pregunta es, ¿será necesaria o no será necesaria? Usted tiene mucho que contar, por eso lo invito a que sigamos grabando esta entrevista, pasamos lo que acabamos de grabar esta noche y lo que vamos a grabar a continuación el día de mañana, ¿le parece? Bueno, magnífico, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos.